métodos, por si acaso, yo vengo del turno, o sea, los lunes en la noche estoy en el hospital, o sea, noche, y directo me vengo acá. O sea, hay días que voy a estar lúcido, consciente, orientado, tiempo, espacio personal. Pero a ver otros días de que voy a estar sin dormir, con un humor de mierda. Ok, por favor, no se preocupen. Métodos complementarios diagnósticos. Estos métodos nos ayudan, como su nombre nos dice, a diagnosticar el paciente. Ese es nuestro objetivo, diagnosticar, si ustedes estudiantes. Porque si ustedes tienen un correcto diagnóstico, van a tener un correcto tratamiento y no van a perder tiempo con el paciente. Pero si, por ejemplo, nos perdemos, hacemos un mal diagnóstico, solicitamos un montón de otras cosas, el tiempo pasa y el paciente se puede complicar. ¿Cuál va a ser la clave del éxito para un correcto diagnóstico? La biología lo dice, 95% del diagnóstico sale de la anamnesis y el examen físico. Con eso nos vamos a orientar en un 95% cuál es el origen del problema de ese paciente. Vamos a hacer una énfasis en el motivo de consulta y la historia de enfermedad actual para ver cómo es ese cuadro clínico del paciente. Al examen físico es algo objetivo, es algo que nosotros vamos a poder ver si tiene herida, no tiene herida, si le duele o no le duele al momento de palpar, si los signos vitales están alterados o no. Pruebas de laboratorio, ya les dije, lo mínimo requerido. Siempre lo mínimo. Pruebas de gabinete y exámenes si es que el tiempo y el paciente lo permite. Por ejemplo, a un paciente que ha llegado a ser politraumatizado, con un abdomen, un trauma abdominal cerrado, con un choque hipovolémico, probablemente lesión del hígado, no le vamos a estar preguntando si usted fuma, no fuma, vive de alquiler, vive de otra cosa, ¿a qué se dedica? No es mierda, ¿no ve? Tenemos que actuar rapidísimo. Pero si el paciente está estable, está consciente, orientado, hacemos todo nuestro esquema de forma normal. Tenemos que recordar la anatomía, sobre todo la topografía abdominal, que el abdomen se divide en 9 cuadrantes. ¿Se acuerdan cuáles son? Cocómodo derecho y cocómodo izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosiliaca derecha, fosiliaca izquierda, y al medio epigastrio, mesogastrio e hipogastrio. ¿De qué nos va a servir esto de ubicarnos topográficamente la situación de los órganos? Si el paciente nos dice, doctor, me duele aquí arriba a la derecha, sospechamos del parénquima hepático, de la vía biliar, de la vesícula. Doctor, me duele en el mesogastrio, aquí en el ombligo, puede ser el páncreas, puede ser el intestino. Si le duele a la fosa ilíaca derecha, en hombres no hay nada, solo está el apéndice. No hay más nada en la fosa ilíaca derecha en un varón. También una mujercita puede estar ovario, trompa comprometida que nos puede simular ese dolor. Algo que ha pasado y sucede es que el síndrome del boliviano, como yo lo llamo, que es aguantarnos el dolor hasta el final, y encima nos hacemos los estudios antes de ir con el doctor, nos vamos y nos hacemos la ecografía, nos vamos y nos hacemos la tomografía, y con ese resultado vamos directo a nuestra consulta, lo cual ¿qué genera? ¿Qué desencadena? Que el médico ya no realice el examen físico de forma adecuada. Se aboca a leer que en la ecografía dicen, un quiste de ovario roto, una apendicitis aguda, una colecistitis, y obviamos el examen físico. Mal. Por más que lea usted, como decía un profesor, nosotros atendemos al paciente, no al papel. Por más que llegue con el estudio de cualquier parte del mundo, no importa. Ustedes lo sientan, lo echan en su camilla, hacen su análisis, su exploración física y recién leen el estudio complementario. ¿Cuál es el principal motivo de consulta en una sala de emergencia? Dolor. La mayoría de los pacientes vienen por dolor abdominal, que ese es lo que nos vamos a abocar, el abdomen. Todo el abdomen. Obviamente hay síntomas asociados que pueden ser inespecíficos. Muchas enfermedades pueden producir cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, ictericia, hemorragia, qué sé yo, un montón de otras cosas. Para describir de una forma adecuada la historia de la enfermedad actual de nuestros pacientes, utilizamos esta escala que se las voy a preguntar en el examen. ¿La han visto antes? Sí. Antier.
Alicia probablemente. Lo mismo. Hablamos si el paciente tiene dolor abdominal, ¿cómo aparece ese dolor? ¿Cómo inicia el dolor? ¿Fue súbito? ¿Fue brusco? ¿Fue insidioso? ¿Fue progresivo? ¿Cómo? ¿Qué tipo de dolor el paciente va a tener? ¿Qué dolor conoce? ¿Ya usted? Sí. Lancinante. ¿Cómo es el dolor lancinante? Una sensación de lanza del cuchillo, ¿no? Que entra y que da. Exactamente. La cera, jala. ¿Otro dolor? La señorita que me preguntó. Punzante o punitivo, su nombre lo dice dolor punzante. ¿Okay? Opresivo, que oprime, aprieta, oprime. Y algún dolor que es típico del dolor abdominal que sufre alguna mujercita de mes, el dolor cólico. El dolor cólico es aquel que inicia, su característica es bien interesante, porque es el dolor que inicia, asciende la intensidad del dolor, mantiene un tiempo que se llama meseta y posteriormente el dolor o desciende o desaparece. Y eso se da porque por el peristaltismo del peritoneo, que es su musculatura lisa. Entonces eso es normal. El dolor cólico inicia, está en un tiempo que se doblan de dolor y después relaja parcialmente o desaparece el dolor y después de un tiempo vuelve. Ese es el dolor cólico, que es muy importante que lo vamos a ver. Luego la intensidad del dolor se clasifica en leve, moderado o de gran intensidad según la escala visual analógica del dolor o la escala de EVA, que va de 0 a 10 puntos. Y nosotros le preguntamos al paciente: señor, señora, joven, señorita, si el dolor es 0 a 10, donde 0 no duele nada y 10 lo máximo de dolor, ¿cuánto le duele? Y ahí nos vamos a dar cuenta: doctor, me duele 10 sobre 10, perfecto. 5, 4, 3, qué sé yo, lo que diga el paciente. La localización la hacemos según la topografía abdominal del paciente. Si es dolor en hipocondrio derecho, izquierdo, epigastrio, etc. Y tenemos que ver si ese dolor se irradia. Si el dolor está localizado en epigastrio, por ejemplo, y se irradia hacia abajo, hacia el mesogastrio, hacia el hipocondrio izquierdo, hacia el derecho, tenemos que ver la irradiación del dolor. Y también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un dolor irradiado que un dolor migratorio. A veces, por ejemplo, que es característico de las apendicitis agudas, que el dolor primero empieza a veces en el epigastrio o en el mesogastrio. Luego pasan las horas y ese dolor desaparece y se localiza en la fosa ilíaca derecha. Entonces, ese es el dolor migratorio, que inicia en un lugar, desaparece y se vuelve a localizar en otro lugar, que lo vamos a ver en la apendicitis aguda en otro módulo. En la evolución, ¿qué es lo que vamos a ver? Si, por ejemplo, el paciente tiene 2 días de evolución, 3 días de evolución, 1 semana de evolución, ¿qué sucedió en ese tiempo? Si tomó analgésicos, tomó antibióticos, fue al médico, no fue al médico, ya le dijeron cuál era su problema, pero se fue a su casa porque no le creyó. ¿Qué sucede en ese periodo? Y los factores o fenómenos asociados, como pueden ser náuseas, vómitos, fiebre, diarrea, todo lo que esté asociado a su enfermedad. En el examen físico, donde hacemos énfasis, y según la semiología es el sitio donde cambia la forma de analizarlo, porque la semiología del tórax, por ejemplo, ¿cómo es? Andrade. Inspeção, Ocultación, infección, palpación, percusión y al final la ocultación, por ejemplo en el tórax. diferente da pergunta. En el abdomen no hacemos la inspección, todo lo que nosotros vemos a simple vista. Si ese abdomen es plano, si es semigloboso, si es globoso a expensas de qué, si es un útero gravídico, a expensas de tejido celular subcutáneo, si es simétrico o no, porque algunas tumoraciones van a cambiar la simetría del abdomen, van a desplazar hacia un lado la línea media. Luego de eso hacemos la ocultación.
palpación. Escuchamos los ruidos hidroaéreos primero. ¿Por qué? Porque si realizamos la palpación o la percusión antes de la ocultación, vamos a sobreestimular el abdomen. Podemos generarle más dolor y hacer una ocultación errónea. La ocultación en cirugía es sumamente importante porque todo proceso inflamatorio paraliza el músculo liso vecino. O sea que algunas enfermedades van a producir un híleo, o sea, el intestino va a dejar de trabajar y no se van a escuchar ruidos hidroaéreos. En la palpación siempre tenemos que ir en forma ordenada, iniciar del lado contralateral al dolor. Si el paciente le duele al lado izquierdo, pues comenzamos por el lado derecho. Si el paciente le duele al derecho, al izquierdo. Y se realiza la palpación con los pulpejos de los dedos, miren acá. Con la mano asentada en el paciente, con los pulpejos de los dedos, primero hacemos una palpación superficial y luego una palpación profunda. Persona, médico, lo que sea que palpe de esta forma 90 grados o así está mal. No se realiza de esa forma. Y puede ser monomanual con una sola mano o bimanual con las dos manos. ¿Ok? Y siempre sean empáticos, pues no van a ir al paciente que saben que le duele y le van a apretar con toda su fuerza. No. Suficiente con palpar un poco una ligereza para desprimir el abdomen y ya se van a dar cuenta que le duele o no. En la percusión, ¿qué es lo que valoramos? El timpanismo gástrico y la matidez hepática que estén conservadas. Timpanismo en el estómago porque es normal que haya aire en el estómago y el hígado es un órgano sólido, no tiene aire, entonces va a haber una matidez. Hay casos, el tacto rectal y tacto vaginal solamente en casos que sean necesarios. Por ejemplo, tacto rectal en una patología colónica que sospechemos de un cólculo o de un fecaloma se realiza. Y el tacto vaginal si es que el caso lo requiere en la mujer que sea necesario. Situaciones especiales las existen. El embarazo. Ahí tenemos que tener mucho en cuenta el factor del embarazo porque son mamá y son bebé. Y tenemos que tenerlo demasiado en cuenta porque sabemos que existen medicamentos que traspasan la barrera placentaria y pueden afectar al producto. En casos de embarazadas que se operan o no se operan. Por ejemplo, que tenga una embarazada que tenga apendicitis, ¿se va a operar o no? Se opera. Lamentablemente, según los protocolos de embarazo quedan en un segundo plano porque una apendicitis sí o sí se tiene que operar, indiferentemente cuál sea el estado del paciente. Porque si no se opera, se complica y es otro quilombo. En cambio, un cólico biliar, una colecistitis aguda, los embarazos pueden esperar. Se hacen tratamientos con antiespasmódicos. Dios es grande, donde sabemos que los antiespasmódicos, como ser el propinoxato, el butiroloporiosina, no traspasan la barrera placentaria, es un tocolítico, o sea, inhibe la contracción uterina y a la vez va a inhibir lo que viene a ser el peristaltismo de la vesícula y va a aliviar el dolor. Algo que tenemos que tener en cuenta son los extremos de la vida, sean ancianos o sean niños, porque esas personas a veces no pueden expresarse de una forma adecuada. Un niño no les va a decir, doctor, me duele el hipocondrio derecho tipo cólico de moderada intensidad. No, va a gritar, va a llorar, no va a saber cómo expresarse. Y algunos ancianos, los propios, no tienen paciencia, les palpan, se aguantan el dolor o por último lo exageran. Un montón de cosas que pueden pasar. Politraumatizados, lo mismo, ya le dije el ejemplo, no sé, el paciente está sangrando, está con una fractura expuesta, no vale madre el resto de las preguntas innecesarias. Para eso hay otros protocolos que son el ABC de traba, que lo vamos a ver en la última clase. Y algo que es una joya y que es sumamente complicado son los pacientes psiquiátricos. Es bien difícil. Yo he operado un par de pacientes psiquiátricos como se dice, por deporte, porque el paciente decía que le dolía, gritaba de dolor, saltaba e increíblemente en su laboratorio había leucocitosis. En 3 por una cirugía laparoscópica en blanco, no tenían nada. Su apéndice normal, su vesícula normal. Entonces ahí no hay que hacer y eso complica mucho. Peor aún, que a veces tenemos, no sé, llamarlo vergüenza de preguntarle al paciente si toma algún medicamento rutinario, va a la
algún médico, porque a veces se niegan y son pacientes que son medicados. Tengo una anécdota con una compañera de residencia que era psiquiátrica y no sabía. Entró a la residencia, tenía personalidad límite, sentimiento de persecución, bipolaridad y ansiedad a su máxima expresión. La muchacha era tan ansiosa y tan psiquiátrica que se ocultaba en el baño del vestidor del quirófano y se quedaba horas escuchando conversaciones ajenas. Sabía todo de la vida del montón de personas y ella se sentía amenazada, amedrentada por los demás médicos, y ella comenzó a mandar cartas sin decirle a nadie al CRIDAI, que es el ente que regula a los residentes, mostrando evidencias, fotos y un montón. Y se hizo un quilombo en el hospital porque obviamente al ver eso CRIDAI fue a investigar, y la muchacha cuando vio que llegó el CRIDAI se escapó, se fugó del hospital y mandaba mensajes al grupo diciendo: o se van los del CRIDAI o me suicido, tengo fentanil en la cirugía, me voy a pasar, voy a mandar fotos de mí desnuda, cosas así. Y fue un quilombo, me acuerdo, un quilombazo que por ella, a nivel departamental, por una sola persona, a todos los residentes en Santa Cruz nos hicieron una valoración psiquiátrica, a todito, por un solo caso. Y al final, lamentablemente, está dentro de las normas que ella no podía ejercer la medicina, no podía ejercer lo que viene a ser su residencia en anestesiología, porque es alguien que no está cuerda, no puede atender a un paciente porque puede infligir un daño a ella o a su propia persona. Todavía pasamos un poco rápido ya las radiografías, que fue en 1895, son imágenes de una proyección electromagnética por tubos de rayos catódicos. O sea, está el tubito, proyecta la imagen por... ¿Qué se llama esto? No tiene nombre. Radiación. Proyecta esa imagen de radiación sobre el cuerpo del estudio y lo impregna en una placa de metal. Como podemos ver en la imagen, ¿para qué nos sirve más que todo? Para estructura ósea y anatomía ósea. Es algo que se puede realizar accesible, rápido. Usualmente todos los equipos, todos los hospitales cuentan con un estudio y no nos va a servir para estudiar cuerpos blandos, sino las estructuras óseas. ¿Cuáles son los riesgos de esa radiografía? Es que en ciertos niveles puede generar la activación por la radiación de células cancerígenas, pero más que todo esto se da en personas que están expuestas por tiempo prolongado. Por ejemplo, un paciente que se realiza una radiografía una vez al día por una semana no pasa nada. Pero quienes más se exponen a esto son los técnicos de radiografía. Porque ellos están en turnos completos, 12 horas, 2 veces a la semana, entonces están mayores expuestos y hay un índice de esa probabilidad de generar algún tipo de enfermedad por la radiación. Un técnico en rayos X, por ejemplo, tiene un sueldo, tiene un bono y tiene doble vacación a causa de la radiación. En la radiografía de abdomen, que lo van a ver mejor en su casa cuando se las pase la diapositiva a aquellos que lo están viendo. Esta es una radiografía de abdomen normal. ¿Cómo sabemos que es normal? Vemos la musculatura del psoas completamente visible en toda su extensión, que va el psoas ilíaco desde el ilíaco hasta a veces la L2, L3, lo mismo del lado derecho como izquierdo. Hay aire en el estómago que es completamente normal, y vemos burbujas de aire tanto en el intestino grueso y el recto. Son los sitios normales, así vemos una radiografía normal. Psoas, aire en el estómago, aire en el recto, suficiente. No tenemos por qué complicarnos más comparado a esto. Totalmente lo contrario. Menos lo que fueron mis alumnos, pues ya saben la respuesta. Al que me diga en qué consiste el signo de Popper, que es esta imagen, le pongo un punto sobre su nota final. Veo la ahorita aquí.
signo de Popper consiste en el aire subdiafragmático del lado derecho. Sabemos que todo lo que sea negro es aire. Vemos el pulmón que es negro, aire. Aquí está la línea del diafragma, ¿la pueden ver? Sí, ¿cierto? La línea blanquecina divide el tórax del abdomen. En esta radiografía, aquí está el parénquima hepático. ¿Hay aire? No lo hay. Aquí sí, aquí está el hígado. Y miren, aquí hay una burbuja de aire. El signo de Popper consiste en aire subdiafragmático del lado derecho, característico de perforación de víscera hueca. Las vísceras huecas es todo el tubo digestivo, indiferentemente de su lugar, sea estómago, duodeno, ilion proximal, ilion distal, yeyuno o intestino grueso. Si se perfora, va a escapar aire. Y ese aire, por gravedad, va a ascender y se va a chocar con el diafragma y ahí se va a mantener. Entonces, cuando realicen el examen físico y quieran percutir, no va a ser mate, va a ser timpánico. ¿Ok? Pregunta de examen. Y en la oclusión intestinal, ¿cómo podemos diferenciarlo? Porque si se dan cuenta, no mucho, aquí hay una burbuja de aire, pero es burbuja contorneada, redondeada, ovoidea, etc. Pero en una oclusión intestinal hay aire, pero es como si esa burbuja estuviera cortada a la mitad, miren. No es ovoidea, no es redondeada, sino tiene una línea horizontal que la secciona por la mitad y eso se llama nivel hidroaéreo. Indiferentemente su localización es sugestivo de una oclusión intestinal. Líneas horizontales bien delimitadas como cortando a la mitad las burbujas. No se olviden, porque es importante para determinar el intestino delgado y el grueso. Un intestino delgado es, como podemos ver en la imagen, pues que lo van a ver en su casa, el signo en pila de moneda, como si una moneda estuviera por encima de otra. Esto se da por las válvulas conniventes del intestino delgado. Y el intestino grueso carece de esas válvulas conniventes, tiene austra y es de mucho mayor diámetro. Incluso tiene una prótesis aquí, paciente. Estas son las diferencias del intestino delgado. Y antes que nada, no es normal que haya aire en el intestino delgado. Solamente se acumula cuando hay una obstrucción, cuando está ocluido, cuando hay algo que no permite que ese intestino trabaje de forma normal. Por eso se manifiestan esas líneas horizontales y el intestino delgado se dilata y recién se ve patológico. Un intestino delgado, la presentación es central. Aquí podemos verlo en la imagen, miren cómo el intestino está al medio, al centro del abdomen. Tiene las válvulas conniventes que las podemos ver aquí en la imagen, que son fibras circunferenciales totales y no superan los 3 centímetros de diámetro, comparado con un intestino grueso, que el intestino grueso por anatomía, ¿dónde está? A la periferia del abdomen, ¿cierto? Alrededor. No tiene válvulas conniventes, tiene austra, que son proyecciones parciales, que las vamos a ver más adelante, y a veces no solamente están en la periferia, sino pueden abocar todo el abdomen, como podemos ver en la imagen. Aquí están todos los cuadrantes abdominales. Puede llegar hasta 6 centímetros de dilatación. Aquí podemos ver un colon varitado, que es el estudio del intestino grueso con contraste, donde se inyecta por el recto y vemos cómo aquí están las austras del colon. Miren, colon conservado, diámetro, extensión, tiene las austras que llegan hasta el centro del intestino, pero si se dan cuenta no es circunferencial total, sino son parciales. Comparado con este lado, no hay austras, la morfología, la anatomía de ese intestino grueso está totalmente perdida. Probablemente alguna enfermedad que en nuestro medio es común, que es el megacolon chagásico, donde el chaga destruye el plexo de Auerbach, desnerva, se quita la inervación del intestino grueso, pierde motilidad y por ende se vuelve una bolsa, totalmente fuera de la anatomía, totalmente dilatado. ¿Entendieron? ¿Entendieron?
Aquí hay otro estudio contrastado que es el esófago, que también se estudia mediante contraste. Un esófago varietado donde podemos ver las porciones del esófago que son cervical, torácico y supradiafragmático con sus impresiones normales, como ser la impresión aórtica, la impresión diafragmática. Vemos cómo está la unión esófago-gástrica conservada, con buen paso del contraste hacia el estómago. Lo mismo acá, no vemos el contraste que pasa de una forma fluyente hacia el estómago completamente normal. Pero a lo patológico, vemos un esófago dilatado, perdiendo su morfología, con una leve, con una estenosis marcada a nivel de la unión esófago-gástrica. Miren cómo el contraste pasa de una forma fina. Esto puede ser también enfermedades de Chagas, que el esófago crece y al tener tanto peso, si se dan cuenta aquí es prácticamente vertical, miren, ¿cierto? Acá no, hace una curvatura. Por el peso es normal que el esófago caiga un poco, genere un codo como doblar una manguera y por ende se produce la estenosis. En el lado lateral vemos cómo el esófago no tiene morfología, miren, es como si fuera una imagen en sacacorcho. Y vemos que no se proyecta de una forma adecuada, aquí se pierde el contraste, pero de todas formas puede llegar al estómago en procesos avanzados. Y esto se da más que todo aquí enfermedad. ¿Qué creen? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo que nadie quisiera tener en su vida? Cáncer. El cáncer destruye totalmente la morfología. El arco en C, como les había mencionado, es una proyección de radiografía que ingresa por debajo en la camilla quirúrgica, proyecta imágenes en tiempo real y radiografía dentro de la cirugía para hacer procedimientos como este, donde se hace una punción transparieto-hepática, o sea, se funciona el hígado, se canaliza la vía biliar, se inyecta contraste. Y en ese momento que vos vas a inyectar el contraste, le decías al técnico, por favor, en tiempo real, que pueden ser hasta 35 segundos, vos vas inyectando el contraste, que lo está viendo mejor, cómo se va pintando toda la vía biliar. Pues útiles, por ejemplo, en diagnósticos como la enfermedad de Caroli, que se dan cuenta acá, vemos los canalículos biliares que son tuitos, ¿no? Están conservados de forma proximal. Pero una enfermedad de Caroli, miren, hay múltiples quistes, porque la enfermedad de Caroli es la poliquistosis de la vía biliar que se manifiesta de esta forma, una enfermedad gravísima, no tiene solución, solo se hace tratamiento sintomatológico. La ecografía, ultrasonografía, utiliza ondas que rebotan, nos sirve para estudiar los órganos abdominales, como ser el parénquima hepático, vemos la vena porta, la vesícula biliar, como podemos ver en esta imagen conservada, paredes finas, sin nada en su interior, vena porta de buen calibre, parénquima hepático conservado, pero si vemos la otra imagen, no, vesícula biliar, paredes engrosadas. Miren, aquí no hay un líquido blanquecino que la envuelve, aquí sí. Esto se da por enfisema, por edema de la vesícula biliar. Y aquí adentro, ¿qué hay? Cálculos biliares. Podemos ver la vejiga, los riñones, podemos ver imágenes quísticas y también podemos hacer una ecografía Doppler. La ecografía Doppler nos va a valorar si ese órgano, si esa masa que estamos estudiando tiene una irrigación sanguínea o no, si le llega sangre y tiene un retorno venoso o no. Nos va a servir sobre todo en ciertas tumoraciones que nos va a ayudar a la orientación del diagnóstico. Porque hay tumores que, por ejemplo, de los anexos, como ser un quiste de ovario gigante, un tumor de anexo derecho e izquierdo, van a tener una buena irrigación. Pero a veces hay tumores grasos, como ser los lipomas, que no les llega sangre de esta magnitud. Entonces, siempre a lo que llega sangre tenemos que tener en cuenta de que no es bueno. Por eso las personas que tienen cáncer, ¿qué pasa? Pierden peso, porque el tumor se consume todo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la ecografía? No generan sonido, están disponibles en casi todas las instituciones, incluso en sala de emergencia tenemos un ecógrafo ahí al alcance de todo el personal.
su manejo es relativamente sencillo e incluso hay equipos portátiles. Pero ¿cuál es la clave? Técnico u operador dependiente. Dependemos muchísimo de la persona que realice el estudio, dependiendo de su experiencia y a veces también de la máquina, porque cuando vayan al hospital van a ver el ecógrafo de los años 80 que sigue funcionando, pero no va a ser lo mismo con un ecógrafo moderno. Y aquí está el claro ejemplo, una ecografía con un día de diferencia, la misma paciente, podemos ver que el calibre del hepatocolédoco está en 5 milímetros, el páncreas que mide hasta 1.7 centímetros, más nada, y la vesícula biliar que tiene, no ni lo menciona, múltiples cálculos pequeños. Conclusión: vesícula litiásica, pancreatitis aguda moderada. Al día siguiente se realiza en la misma institución, la misma paciente, otra ecografía, porque la clínica no dice eso, la clínica es soberana. Si ven que el paciente está histérico, le duele, pero algo pasa, ¿no ves? Entonces hicimos otra ecografía y vemos que el hepatocolédoco está en 11 o 10 milímetros, o sea, el doble del tamaño. Que es imposible que en 24 horas evolucione a esa magnitud. Lo normal del colédoco es hasta 1 centímetro, o 0,7 centímetros. Que esté más de 1 centímetro es totalmente patológico. Y vemos que la conclusión es diferente, ¿no? Vías biliares dilatadas, colecistitis aguda litiásica y pancreatitis edematosa aguda. Para ayudarnos con eso llegaron las tomografías axial computarizadas que lo manejan con índice de Hasenfeld, que son puntajes según el nivel de densidad que tenga el órgano o estructura que estemos estudiando. Los extremos: aire menos de 1000 y hueso hasta 1000 puntos de estas unidades. La tomografía, como podemos ver en la imagen, es un aparato circunferencial que proyecta de forma circunferencial radiografía y va realizando cortes a nivel del paciente, tanto circulares como sagitales, como verlo el paciente de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, de un lado hacia el otro, o verlo como si estuviera totalmente echado y verlos en cortes circunferenciales. Y bueno, otra cosa que es importante es que tenemos que tener en cuenta las proyecciones AP y laterales, porque solamente tener una proyección podemos malinterpretar la imagen, como en este caso, ¿no? Que se estén comiendo la... ¿Sí? ¿Sí? Déjenle su nombre a alguien. ¿Su nombre? ¿Qué hora es? 11 y 11. Faltan 10 minutos, ¿no? No, ya acabó. Ya acabó, ya vamos a hacer rápido. Aquí podemos ver un ejemplo, la tomografía, cómo es circunferencial, vemos el tejido blando, todo lo que sea blanco que es hueso, 1000 unidades Hasenfeld, y todo lo que sea negro, aire, que obviamente hay intermedios, no sé, unas densidades como el hígado, como el vaso, como el estómago, etc. A lo que es muy útil es la resonancia magnética nuclear. Es un imán gigante que proyecciona mediante medios de contraste las reconstrucciones en 3D de los órganos que vamos a estudiar. Como podemos ver en la imagen, ¿se acuerdan de la ecografía? ¿Cómo se ve la vía biliar? Miren, blanco y negro, pero miren esto. Contrastado, reconstruido, una maravilla. ¿Cuál es la diferencia? Es carísimo. Una tomografía abdominal oscila entre los 500 y 600 pesos y una colangio-resonancia magnética nuclear como esta cuesta 4.500 bolivianos. Entonces, solamente ahí están las ventajas y desventajas que tenemos que tener en cuenta, que a qué personas vamos a pedir, que no a todas, solamente personas que realmente lo necesiten y tengan el criterio. Porque la colangio-resonancia solo nos da el diagnóstico, no nos va a dar el tratamiento ni nada. Son más que todo se utilizan en personas que sospechemos de algún cáncer minúsculo, por ejemplo, de la vía biliar, de otro lado. Y las personas, los traumatólogos lo utilizan mucho en las partes blancas, como ser ligamentos, huesos, músculos, etc. La RSP lo vamos a ver más adelante, que lo tengo en una clase solita. Yes. Sí, tengo que